Les damos la bienvenida, queridos oyentes de Radio Sefarad, a un nuevo programa de Pablo Dreisig, aquí, como siempre, cada semana, con el Anaquel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido Alejandro? Efectivamente, vamos a colocar otro libro en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. Me parece importante, querido Alejandro, que colocar este libro hoy es casi como prender una vela de Hanukkah, es encender una luz, precisamente por el tema del libro. Aunque el tema del libro, y primero digo el título del libro, el rescate de las almas sobrevivientes, los judíos refugiados, la crisis de los judíos refugiados en el siglo XVII del profesor doctor Adam Teller. El libro es un libro, decía, muy importante porque de lo que habla el libro es de un acto de violencia, de una de esas catástrofes que marcaron la historia del pueblo judío, conocido como el Gran Levantamiento de Yelmnitsky en 1648. Más o menos de 1648, Alejandro, a 1657, fue una devastadora rebelión cosaca contra los cosacos, ¿no? Contra Polonia-Lituania, en esa época Polonia-Lituania, que incluyó terribles pogromos contra los judíos ucranianos que eran percibidos por estos cosacos como aliados de la nobleza polaca. Estos pogromos se cargaron, se calcula, 100.000 judíos, pero lo que tiene interesante el texto del profesor Teller es que precisamente no se centra tanto en los detalles de la masacre, de la catástrofe, sino las consecuencias, y consecuencias entre comillas edificantes, por eso hablaba de lo luminoso, que fue la organización de la solidaridad después de la catástrofe. Es decir, fíjate, Alejandro, que es un fenómeno, lo que describe con algunas analogías con la contemporaneidad, se trata de migrantes, se trata de desplazados, ¿no? Y cómo los desplazados inmigrantes son acogidos, cómo se organiza la solidaridad de maneras novedosas. Solidaridad que iba desde cartas hasta dinero, ¿no? Letras de cambio, también era un tema, cómo ayudar, no había modos como ahora de trasladar dinero, de enviar dinero de manera lejana. De modo que nuestro autor, en este libro editado por Princeton University Press, el libro es del 2020, el profesor Adam Teller es profesor en la Universidad de Brown, y de lo que trata justamente es de esto, ¿no? Del trauma de esta catástrofe que acabo de mencionar, pero también de la organización de la solidaridad, de esta red de ayuda a los refugiados, ¿no? También hay que decirlo, el texto menciona actitudes negativas, algunas renuencias a la solidaridad, algunos rechazos, pero de manera mínima. En realidad, de lo que se habla más es de la conformación en el siglo XVII de redes que involucraban a ciudades tan distantes como Cracovia, Poznan, Praga, Viena, Hamburgo, Ámsterdam, Venecia, Padua, Estambul, Mantua, Jerusalén. De modo que es un libro que yo recomiendo muchísimo, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con donación de dinero, con apertura de hogares a extranjeros, por dos razones, Alejandro. Primero, por lo exhaustivo de la investigación histórica, porque también va en una dirección diferente de la historia lacrimosa judía, como decía el gran historiador Salo Baron, no mirando tanto las lágrimas derramadas y la catástrofe desatada, sino más bien las respuestas creativas a esa catástrofe. Pero esto lo hace desde un punto de vista académico, sumamente informado, mostrando, como decía, esta red internacional positiva, pero por otra parte también
lo edificante. Es un texto también edificante, es un texto también que interpela el presente y nos hace ver que la historia, además de la historia ser una sucesión ininterrumpida y copiosa de catástrofes, también es la historia de la solidaridad espontánea y organizada. Como te decía, Alejandro, entonces, es importante por estas dos razones: por el contenido ético, de alguna manera, que transporta esta historia, y como colaboración al conjunto de la historia judía en general, porque cuestiona este paradigma que el profesor Salo Baron, uno de los historiadores más importantes en el campo de la historiografía judía, lo que él llamaba la versión o la perspectiva lacrimógena de la historia, ¿no? Esto me parece fundamental. Esta idea de los refugiados es muy importante porque en general, como decía antes, el acento fue puesto en recordar la catástrofe. ¿Cómo se la llamó a esta catástrofe? Gzeires Tag Betat. Así es recordada esta catástrofe. También es recordada como los decretos malignos del 9 del año 5408, y el Mnitsky es recordado en la historia judía como un asesino en masa. Como dije antes, las estimaciones de las crónicas son de 100.000 muertos y 300 comunidades destruidas. Pero con todo este bagaje, luctuoso, terrible, el texto pone el foco, como decía antes, en la respuesta a la catástrofe. Uh-huh. Y este aspecto creativo. Esto me parece que por esto vale la pena el libro, y además abre una perspectiva para seguir investigando estas formas de solidaridad, esta organización de la esperanza. Bueno, Pablo, pues como siempre un placer estar contigo en este anaquel, en una nueva entrega, y escuchar estas entregas de libros, de autores judíos que cada semana llegan a Radio Sefarad a través de las ondas y de la tecnología, de una mejor o peor manera, pero bueno, esperamos siempre poder contactar y ofrecerles este contenido. Gracias, Pablo, como siempre. Por favor, gracias a ti, Alejandro, y que estés muy, muy bien.